Muy buenas tardes, profesora Yaneva Vanessa Salazar López. El día de hoy le vamos a exponer sobre las causas del aumento del consumo de sustancias psicoactivas en Granada Meta, así titula el proyecto que nosotros escogimos para trabajar. Le habla Idimlena Barreto, mi grupo está conformado por Yenceliana Vargas Guerrero. Deis Nogueira. Profe, entonces a continuación vamos a exponer. En este proyecto, pues vamos a exponer eso en la introducción, el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los objetivos, la pregunta problema y el marco teórico. Como ya lo dije anteriormente, el proyecto se llama Causas del aumento del consumo de sustancias psicoactivas en Granada Meta. Introducción. El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social que día tras día va en aumento, siendo los niños y jóvenes los más afectados en ese flagelo. Se debe reconocer que es preocupante observar cómo los adolescentes se dejan influenciar por el mundo de la adicción, donde las causas son diversas y pueden generarse desde el núcleo familiar por diversas razones, como lo son el maltrato físico y psicológico que ejercen muchos padres hacia sus hijos, al igual que la falta de afecto, apoyo y comprensión, las cuales se consideran que son la gran fuente de esa problemática. En este proyecto nosotros queremos enfocarnos pues el por qué se han incrementado el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Granada. Entonces, en este vamos a ver algunas de las causas que hemos visto del por qué se está incrementando esa problemática social. Seguimos con el planteamiento del problema. Un estudio realizado en el 2017 se dio a conocer que Villavicencio, Vistahermosa, Puerto López, San Martín, Acacías, La Macarena, Cumaral, Puerto Rico, Puerto Gaitán, Puerto Concordia, Maripiripán, Restrepo y Granada serían 11 de los municipios que presentarían alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, y en la actualidad se evidencia que Granada Meta tiene una grave problemática de consumo y que cada día va en ascenso. Bueno, en ese planteamiento del problema, nosotros como grupo lo que pretendemos es mostrar el problema que está pasando en Granada Meta y también hacer énfasis en el por qué nos decidimos investigar sobre esa problemática. Nos lleva porque muchos de nosotros somos madres y vemos que nuestros hijos están creciendo en un ambiente en el cual pues se está viendo demasiada problemática de drogadicción. Lo que queremos hacer es como preocuparnos por esa situación y enseñarle como a nuestros hijos o mirar nosotros que pueden vivir en esa situación sin adentrarse en ellas. Y es preocupante que si en el 2017 se dio a conocer esta problemática y que estos municipios estarían en riesgo, el por qué no se han hecho nada. Entonces aquí es donde miramos que no solamente son la problemática va dirigida de pronto a que la persona como tal por curiosidad quiera consumir, sino también va en el hecho de la familia y aún más de las autoridades. Porque si en toda esta problemática se había evidenciado en estudios que se habían hecho, debía haber algún plan o estrategia de prevención de consumo de sustancias y no lo hay en el momento. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a mirar las problemáticas que se están haciendo y que falta mucho también del Estado para poder prevenir o minimizar más bien esa problemática. Sigue mi compañera con los antecedentes. Buenas tardes a todos. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los antecedentes. Verificamos los antecedentes nacionales y los antecedentes internacionales y llegamos a una conclusión que son muchas las variables que pueden relacionar y que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto?
En ese caso, como mi compañera mismo mencionó, cuando usted tiene algún problema familiar, algún problema que le esté afectando la parte emocional, es muy fácil que usted encuentre como un cierto afecto, un cierto, como que se pueda más que todo aproximarse de esas sustancias, sea un amigo que le pueda ofrecer, sea algún compañerito o alguien familiar. Estaba verificando también y el mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presenta en el grupo de 18 a 24 años. Es una tasa del 8.7% a nivel de Colombia, seguido por los adolescentes que cumplen con una tasa de 4.8% y las personas de 25 a 34 años, ellos prevalecen con una tasa del 4.3%. Entonces, se han hecho bastantes investigaciones y hemos concluido que efectivamente en vez de que el índice pueda bajar, lo que está sucediendo es que cada día está aumentando más. Hemos visto muchas encuestas que se han hecho en las escuelas más que todo y vemos que el índice está cada día mayor. Un ejemplo que mi compañera mencionó que fue lo que hicimos el estudio en Granada Meta, vimos que en el propio colegio, los propios compañeritos son los que están consumiendo y obviamente lo ofrecen a los otros compañeros y viendo que los profesores no, en ese momento no tienen como un plan de acción, no hacen nada, la propia... la alcaldía tampoco busca como un plan de gestión para que en ese caso podamos solucionar como ese inconveniente. Entonces, en Colombia, el 24.3% de los estudiantes asegura haber fumado alguna vez en la vida y el 10% mantiene el acto de la actualidad. De estos, el 17.4% tiene entre 16 y 18 años. Eso fue un estudio que se hizo en el año pasado sobre el consumo de cualquier sustancia psicoactivas. Compañerita, ¿puede adelantar la diapositiva, por favor? Ese fue sobre como tal los antecedentes que hemos encontrado en nuestra investigación. Vamos a hablar en este caso sobre la justificación. Bueno, miramos que el consumo de sustancias psicoactivas es un flagelo que le roba los sueños y las ilusiones a nuestros niños, a las personas que consumen. Y con los años, en vez de minorizar, va en ascenso y eso nos lleva a replantearnos que tal vez los esfuerzos por frenar el alza del aumento de consumo de spa tal vez no ha sido suficientemente eficaz. Fue lo que había comentado anteriormente en los antecedentes, que en vez de la alcaldía buscar un plan de acción para que pueda priorizar más que todo el índice que son los adolescentes, los niños que están consumiendo, no hay como tal ese plan de acción, pues de lo que hablábamos con nuestra compañera al momento de realizar la investigación. Hay que replantear nuevas estrategias que permiten a los adolescentes convivir en esta problemática social sin ingresar a ellas, pero para esto también se necesita que los padres pongan de su parte. Hace poco tuvimos una reunión, un ejemplo que les doy, una reunión donde convocamos muchísimos niños y muchísimos papás y vimos que también se identificó que el problema viene desde la casa. Si usted no tiene una comunicación activa, asertiva con sus hijos, obviamente usted no va a saber lo que está sucediendo. Muchos problemas vienen directamente de la casa, entonces donde ellos encuentran refugio son en sus amiguitos, en las malas amistades que van a tener malos vicios. Teniendo en cuenta que ser permisivo como muy autoritario también son factores de consumo. Y esos dos factores son uno de los que ha primado en la problemática que se vive en la ciudad de Granada Meta. ¿Listo? Sigue la compañera Liana.
Eliana, tienes prendido el micrófono. Sí, qué pena. Bueno, nuevamente, a mí me correspondió el tema, pues, exponerle acerca de la pregunta problema, lo del planteamiento, o sea, nos dice que cuáles son los factores que están influyendo en el incremento de consumidores de sustancias psicoactivas en Granada Meta. Esa fue como el planteamiento de la pregunta problema. Y con relación a los objetivos, podemos ver que como el objetivo general es conocer las causas que están influyendo en el incremento de consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Granada. Eh, los objetivos específicos nos dice que pues investigar en la Secretaría de Protección Social, en la Comisaría de Familia y con la Policía de Infancia y de Adolescencia las cifras que tienen de consumo y de sustancias psicoactivas desde el 2019. Tenemos otro objetivo que nos dice que realizar encuestas a 10 adolescentes consumidores para conocer las principales causas que los lleva a consumir. Reconocer la percepción que tienen los adolescentes sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Creo que son esos objetivos, ¿cierto, Iris? Sí, son Teniendo en cuenta que este factor, esta problemática, se está mirando como a nivel mundial, por decirlo así, ¿cierto? Nosotros nos estamos basando, digamos, al territorio de donde somos, donde nos ha facilitado cómo hacer este tipo de investigación, pero en sí la problemática pues es como a nivel mundial. Pero sí, o sea, por medio de las investigaciones y eso, como decía la compañera anteriormente, Daisy, sí nos podemos dar cuenta que muchas veces es por falta de afecto a nuestros hijos y, y poner prioridades en otras cosas más que en ellos, o sea, estar pendiente más en los niños, dedicarles más tiempo, se dejan mucho tiempo solo, como decía la compañera. Entonces, sí, esto está influyendo mucho, mucho, mucho en esta problemática. Le damos paso a la compañera Heidi. Bueno, entonces ya para finalizar, el marco teórico. En el marco teórico quisimos hacer una investigación empezando desde el origen de las sustancias psicoactivas. Comenzamos desde dónde comenzó el origen de las sustancias psicoactivas y el por qué se comenzaron. Entonces se dice que el origen comenzó con la aparición del hombre, con la idea de que por lo menos sentirse, digamos, como excitado, como sentirse, ¿qué buscamos todas las personas? Sentirnos bien, sentirnos alegres. Entonces, comenzaron y descubrieron de pronto plantas que tenían esa propiedad y comenzaron a utilizarla. Después de eso ya vieron que tenían una forma de lucrarse y comenzaron a expandirla. Entonces, y hoy estamos viviendo eso. Entonces muchos dicen, es que la marihuana es medicinal. Sí, es medicinal, pero yo considero que como todo, ¿no? Que cuando se usa en extremo, pues resulta siendo dañino. Y pues a la marihuana, pues tengo entendido que se le quita las propiedades alucinógenas y se le deja lo medicinal, pero eso lleva un proceso. Entonces, después quisimos mirar los tipos de sustancias que existen, las cuales son depresoras, estimulantes, alucinógenas, los opiáceos, y asimismo mirar pues el uso, el abuso, la dependencia que causan cada uno de ellos. Bueno, cuando nos fuimos en los tipos de consumidores de drogas, hay que tener en cuenta que todas las personas se clasifican. No es que como consuman, entonces ya son adictos no.
Entonces siempre se van desde el consumidor que es social, el consumidor que es experimental, de esos que lo consumen una sola vez, la experimentan y no les queda gustando y no la vuelven a consumir. Está el consumidor que es activo, que la necesita para hacer alguna labor. Por lo menos vemos que hay muchas personas que no pueden ejercer su trabajo sin consumir. Nosotros en la investigación encontrábamos personas que decían, no, es que si yo no consumo, el día que yo no consumo no puedo trabajar bien. O es que la consumo solamente en la mañana o la consumo solamente en la noche para poder dormir. O sea, muchas personas que lo exponían de esa manera. Y como otras personas, ya lo último vemos el consumidor que es degenerativo. El consumidor que ya no puede trabajar, que la necesita total, mejor dicho, todo el día para poderse sentir bien. Ya no trabaja, ya tiene que causar daño, hacer acciones delictivas como robar, matar, para poder sostener su vicio. Ya después encontramos los factores psicosociales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas, como son la familia, también los problemas personales o que la persona pues por sí misma, como lo habíamos dicho anteriormente, por necesidad de experimentar, de pasarla bueno, porque yo veía un documental donde decía que muchas personas lo hacían era por pasarlo bueno, porque todos queremos buscar la felicidad y a veces buscamos la felicidad en el sitio menos indicado o en la sustancia menos indicada. También lo decía que por los amigos, porque los amigos sí influyen demasiado, porque si vamos a ver, un joven cuando no se siente en su casa agradado, ¿qué hace? Conseguir amigos para poderse sentir aceptado. Entonces, como en su casa no lo acepta, no se siente aceptado, entonces como sus amigos tienen historias de vidas parecidas a ellos, que maltratos, que violaciones, o sea, un sinnúmero de historias que a veces se compenetran con otras personas y las hacen que se entiendan. Entonces, al pasar todo eso, uno puede consumirse, ¿no? Esto es chévere, esto ayuda a que la persona se sienta más agradado, a que se le olvide por un rato los problemas, sin pensar que lo que está ingresando es a un mundo donde sus problemas se van a incrementar, porque no va a ser solamente un problema personal, sino que ya se va a convertir en un problema social, en un problema de salud mental, porque la drogadicción es considerada un problema de salud mental. Entonces, esto es todo, profesora. Nosotros con esto, nuestro grupo, quiere exponerle, o quisimos exponerle, sobre el consumo de sustancias psicoactivas aquí en Granada y cómo nosotros a través de este proyecto queremos entender el por qué se está incrementando. Y poco a poco nos estamos dando cuenta y queremos darle gracias porque pues de esa manera somos un poquito útiles y comenzamos a preocuparnos más por nuestra ciudad y comenzamos a mirar también en otros lugares porque pues Dave vive en Puerto Rico, que es donde también se ve, mirábamos que hay en los estudios que se habían hecho en el 2017, se decía que allá también hay un consumo de sustancias psicoactivas o que estaba en peligro eminente de serlo. Leana, que también vive en lejanías, que también se ve esa problemática. Aunque nos enfocamos aquí, no quiere decir que nos estemos olvidando de los otros lugares. Entonces, a partir de este proyecto nos podemos comenzar a mirar del por qué se están comenzando en diferentes lugares, aunque el contexto social sean diferente, a veces las razones son iguales, sin importar el contexto donde se estén ubicando. Pues muchas gracias, profesora. Nos despedimos. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias.